Bueno, con respecto a básica, sin ninguna duda lo más importante es saber qué estudiar, ¿no? Poder seleccionar un poco lo más importante porque es una asignatura realmente muy densa, son muchas páginas y es muy poquito rentable de cara al examen. Hay muy poquitas preguntas al año y sobre conceptos que más o menos se repiten. Entonces, en esta nueva edición del manual, precisamente lo que hemos intentado hacer ha sido limpiar un poco el contenido más irrelevante o que caía hace muchos años, pero que no se repite en las últimas convocatorias, y dar más relevancia a aspectos que caen sucesivamente en los últimos años. Para esto también un poco es en lo que nos centramos prioritariamente en las clases. Tratamos de señalaros los contenidos más importantes, de explicar de qué manera se aplican o de qué manera se preguntan en los exámenes. Y así, a grosso modo, podemos entender que la parte básica 2 es la que tiene un mayor peso en el examen, aunque hemos dicho que este año ha sido un poco diferente. Pero todas las convocatorias previas, esta segunda parte tiene mayor peso. Concretamente, memoria y aprendizaje son las partes más representativas dentro de psicología básica. Y bueno, también sabemos que hay conceptos nucleares dentro de cada tema que caen mucho más que otros más transversales que incluimos en el manual, porque en algún momento han caído, pero que no suelen repetirse. Además, no es relevante estudiar autores, no están preguntando por autores específicos o por modelos concretos, sí por conceptos importantes, ¿no? que señalamos también mucho en clase. En cuanto a cómo estudiar básica, habría como 3 pilares. Este primero de seleccionar, que decimos que es el más importante, dejar de lado materia irrelevante porque no se puede abarcar todo lo que incluye básica. Comprender, porque muchas veces se repiten conceptos sencillos en las preguntas, pero que se preguntan de manera diferente, que es lo que nos hace un poco perdernos y errar en las preguntas. Para comprender un poco, lo que tratamos es de trabajar en clase con muchos ejemplos, brindamos muchas maneras diferentes de preguntar las mismas cosas. Tratamos también de trabajar específicamente preguntas de examen, cómo se han preguntado determinados conceptos y de qué manera se pueden preguntar para garantizar que hay conceptos que a veces nos parecen como muy sencillotes en básica, están correctamente comprendidos. También el foro es una herramienta que se utiliza mucho en básica por esto, ¿no? Porque muchas veces albergamos dudas de cómo aplicar a casos concretos y es una herramienta muy útil para fijar conceptos y para poder discriminar. Y el tercer pilar un poco para cómo estudiar esta asignatura es integrar, porque decimos que es una asignatura muy extensa en la que además algunos conceptos se conciben de manera diferente en función del tema. Entonces, poder dar una primera vuelta más o menos general y sucesivamente integrar en las vueltas posteriores nos ayuda a discriminar a qué hacemos referencia con los mismos conceptos en distintos temas. ¿Cómo repasar los contenidos? En básica es fundamental trabajar sobre los esquemas. Decimos que es mucho contenido, el manual está muy bien para poder comprender e integrar bien el contenido de los esquemas, pero de cara a sucesivas vueltas, segundas vueltas o un estudio previo al examen, tenemos que familiarizarnos con los esquemas, tener claro un poco qué entra dentro de cada bloque y tener una idea un poco a nivel esquemática. Entonces, la recomendación que hacemos siempre es poder completar en esta primera vuelta el esquema de básica y seguir estudiando sobre este. Y por último, cómo contestar las preguntas. Bueno, trabajamos también mucho con ejercicios en las clases para garantizar esto, que comprendemos los conceptos que tenemos en los esquemas. Y con respecto a cómo contestar preguntas más complejas, la verdad es que por norma general en básica, en los últimos años, salvo la excepción de este último, no hay preguntas muy complejas, hay conceptos sencillos que se preguntan de manera más o menos compleja. Entonces, la recomendación que hacemos siempre es fiarse un poco de lo que hemos comprendido y hemos aprendido en las clases o en el estudio de la teoría y dejarnos también ir un poco por la intuición, que a veces en básica nos asustamos por cómo se plantean las preguntas, pero son conceptos que así un poco con algo de sentido común se contestan fácilmente.